Pensamos que el presidente de la República está mandando al diablo a las instituciones. Luis Vera Morales, titular de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la ASEA, desmintió a Rocío Nale, la secretaria de Energía. Aclara que lo único que le entregan a Pemex y a la CENER para Dos Bocas en Tabasco solamente ha sido una exención que les permite realizar estudios y no una autorización de carácter ambiental para iniciar la construcción de una refinería. Mientras, antes, un par de horas antes, Rocío Nale aseguraba que ASEA, o sea, esta institución que dice que no, pues le había dicho que sí, que le había entregado un documento de aprobación que autorizaba que la obra de Dos Bocas podía iniciar el próximo 2 de junio, tal y como lo anunció el presidente de la República. Explicó que presentaron ante ASEA un manifiesto de impacto ambiental que se llama MIA, elaborado en 2012, cuando se pretendía instalar en Dos Bocas un campo de perforación con 93 pozos. Dice que la agencia pidió solamente realizar ajustes al documento, ya que ahora se trata de una refinería y no de un campo de extracción. Incluso indica que ASEA estaba solicitando prácticamente cuestiones de carácter burocrático, pero que el permiso estaba dado, cosa que la secretaria de Energía dice, ya está todo listo, y ASEA dice, de ninguna manera. Ya nos dieron el documento de poder iniciar la obra. Lo que ellos están solicitando son prácticamente cuestiones burocráticas. Sí, pues prácticamente, esas cuestiones burocráticas, prácticamente lo que le están pidiendo es que se haga un estudio de impacto ambiental que no se ha hecho y que entonces esta obra como tal no está, insisto, no está autorizada. Y la ligereza, Pedro, en la declaración, resulta que esto, información que da la secretaria de Energía, lo da en una entrevista banquetera, en vez de hacer un evento o una conferencia o un anuncio oficial en el cual se explique paso por paso. Solamente van a hacer una refinería, Pedro, o sea, cualquier cosa, no hay necesidad de informar a la sociedad ni tampoco al país y a la comunidad internacional cómo se va a llevar a cabo una refinería. Mira, hay cuestiones que van desde, obviamente, ingeniería, de planeación en torno a qué se va a hacer con esta refinería, pero también de seguridad, Pedro. Estamos viendo que nuestras instalaciones de petróleos mexicanos en la historia han tenido grandes accidentes, claro, que debemos de ya tomar mucha enseñanza de lo que ha pasado. La industria petrolera es una industria de riesgo. Tan solo es de riesgo per se, pero ahora, si no se planean bien, si no se tienen los planos, pues simplemente se hace una estructura, como si de pronto tú compraras un terreno, Pedro, y llegara yo y te diría, oye, yo te construyo tu casa, oye, pero enséñame los planos, no te preocupes, ya, hombre, ya nos volteó a ver la autoridad, sí, y ya tú confía en mí, yo lo hago, ¿no? Pero fíjense, no solamente no hay planos, no solamente no hay permisos, no hay planos, no hay un proyecto, no hay un estudio de factibilidad, no hay un anteproyecto, no hay un proyecto ejecutivo, no hay cálculos, no hay ingeniería, no hay nada, pero el presidente dice que en 12 días empieza esta obra, 11 días empieza esta obra. Me canso ganso. Josefa González Blanco, secretaria del Medio Ambiente, aseveró que no hay ningún problema para empezar la construcción de Dos Bocas, otra empleada del presidente, pese a que reconoció que la autorización en materia ambiental aún está en proceso. Sostuvo que sí se puede utilizar una manifestación de impacto ambiental, que no hay, aunque sea del 2012. Al preguntársele que el 2 de junio, de manera muy específica, empezaría la obra, Josefa González Blanco respondió que exactamente no sabe qué tipo de obra se va a hacer en este campo, porque no es su área, pero que dice, de todas maneras, se va a hacer lo que se va a hacer y entonces los trabajos deben empezar. Esta declaración de esta señora Josefa González Blanco, que además de todos los problemas ambientales, creo que es la única declaración que ha dado durante toda su administración, sí, es el claro ejemplo de lo que está pasando en esta administración. La secretaria de Medio Ambiente dice, no sé qué es lo que se va a hacer, pero que se haga, ¿no? Porque ya lo dijo, pues ya allá arriba, ¿no? Ya sabes quién. Ya sabes quién. No, ese es el ejemplo de, un gobierno diciendo, por eso estamos como estamos. Sí, en abril pasado ya la Semarnat había entregado a la Sedena un aviso de no requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, lo que le permitió iniciar estudios preliminares en la base militar de Santa Lucía, aun cuando no tienen
en ese momento no tenían una manifestación de impacto ambiental. Se están brincando las trancas por todas partes. En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se invalida por 8 votos contra 3 2 artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Argumentan que no contemplan parámetros objetivos para fijar el salario del presidente, lo que permite establecerlo de manera arbitraria. Ordenan al Congreso que en los primeros 90 días del próximo periodo ordinario de sesiones subsanen las omisiones en las que incurrieron en los artículos 6 y 7 de la legislación, que fue la primera aprobada por mayoría de Morena en las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Zoé Robledo, este pobre subsecretario de Gobierno de Gobernación, afirmó que la actual administración es respetuosa de las definiciones de la Corte porque se vive una democracia. Qué bueno que nos lo recuerdes, Zoé, y que nos permitas vivirla. Gracias. Eso es vivir en una democracia. Yo sé que son elementos o episodios de la vida política que no estamos muy acostumbrados, pero qué bueno, pues por esa división de poderes. Ah, qué bueno, gracias a Dios. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación calificó como exitoso el encuentro de más de 3 horas sostenido entre el presidente de la República y Pedro Gómez, que es el líder de la sección 7 de la coordinadora en Chiapas. Esto lo informa que el próximo lunes 27 se van a reunir otra vez con el presidente para obtener respuestas concretas y por escrito a sus demandas, o de lo contrario tomarán las calles. Es decir, se reúnen con el presidente y lo amenazan. Puntualizan que en las siguientes mesas de diálogo participará Esteban Moctezuma, que ya lo habían descalificado, secretario de Educación Pública, Luisa María Alcalde, esta chamaquita que es secretaria del Trabajo y Previsión Social, y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente de la República. Especifican que solicitaron la abrogación total de la reforma de Peña Nieto, la del 2013, la reparación del daño, no sé qué quiere decir esto, y las consecuencias de dicha iniciativa, así como la pronta reinstalación de los cesados, entre algunos de los puntos que exigen al presidente de México. El Senado modificó más del 70% de la iniciativa de ley de la Guardia Nacional del gobierno federal, según remarca Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Adelanta que hoy va esto al Pleno. De la Ley Orgánica de Guardia Nacional hemos modificado más del 70% del contenido del documento principal enviado por ley. Es decir, es una nueva iniciativa, más del 70%. El también coordinador de Morena en el Senado aseveró que en las propuestas de las 4 leyes secundarias para la Guardia Nacional se incluyeron recomendaciones de la ONU, de Amnistía Internacional y de otros organismos y colectivos de derechos humanos, por lo que esto garantiza su carácter civil, que no es cierto, Ricardo. No hay duda, se profundiza el carácter civil, se profundiza la disciplina policial y se garantiza el mando civil sobre todos los integrantes de la Guardia Nacional. Y ahí, Pedro, lo que estaba deteniendo esta aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional era qué iba a pasar en caso de que los integrantes de la Policía Militar o de la Secretaría de Marina que pasaban a ser parte de la Guardia Nacional delinquieran o algo que pasa muy común. ¿Quién los iba a juzgar? ¿Quién los iba a juzgar? Que se fueran al crimen organizado. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo militares en activo. O sea, este soldado de la Sedena o este marino de la Marina, que iba a ser parte de la Guardia Nacional, por lo pronto no iba a renunciar a su cargo dentro de las Fuerzas Armadas, porque lo que decían es que la idea es que esta Guardia Nacional, conforme a los años, se fuera convirtiendo en un cuerpo civil, pero iba a estar al principio integrado por estos guardias. ¿Qué había pasado? Se centraron mucho en lo que era el comandante o el director general de esta Guardia Nacional, que ya supimos si es un militar que en breve estará retirado. Pero ¿qué pasaba con un soldado que de pronto estaba inmiscuido en una acción de ilegalidad, ya sea porque disparó o ya sea porque se le encontraron nexos con el narcotráfico? ¿Quién es la instancia que lo juzgaría? Si el fuero militar, o sea, si una corte militar o una corte civil.
y nos seguimos engañando solitos porque la sociedad hace como que le cree al presidente que, bueno, ni siquiera el presidente ostenta que esto es un tema de carácter militar, pero los adláteres al presidente hacen sentir que esto tiene un carácter civil, como es el caso del propio Alfonso Durazo. En seguridad no debe haber cálculos políticos o negociaciones, según dice Zoé Robledo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, reitera que el gobierno federal cumple su palabra y busca consensos con el Senado para la construcción de leyes secundarias de esta Guardia Nacional. 2019 se mantiene como el año más violento para México desde que se tiene registro la violencia en nuestro país. Entre enero y abril de este año que corre, se han abierto 9,549 carpetas de investigación por homicidio doloso, 6% más que en el 2018 y 33% más, por ejemplo, que en el 2011, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es la cifra más alta para un primer cuatrimestre desde 1997, cuando el gobierno federal comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas a nivel nacional. Y mira, fíjate que llama mucho la atención que en este reporte que estás diciendo, Pedro, ¿sabes cuál es el estado más violento registrado en los primeros 4 meses? El estado de Guanajuato. Y es precisamente por el combate al huachicol, ¿no? Un estado que, pues obviamente tenemos un cártel ahí, que ya de hecho había hasta atentado contra la refinería de Salamanca, que ha hecho narcomantas amenazando al presidente de la República. Hay también un robo indiscriminado a los ductos, a las pipas, y también una delincuencia común que en las principales calles y carreteras de este estado, pues tiene una incidencia elevadísima de delitos en contra de los ciudadanos. El estado de Guanajuato, y eso porque es una guerra lamentable y es una carrera de qué estado es el más violento, porque está Veracruz, está Hidalgo, Tamaulipas. Pues dime cuál no. Dime cuál no, la verdad es que cuál no. El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente de la República es un documento apegado a las necesidades de México y no del mercado o de otros países. Esto lo define Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Qué lástima que Olga Sánchez Cordero le entre al juego del presidente. Al inaugurar los foros de análisis y discusión del proyecto de la Cámara de Diputados, sostiene que en él se reafirma el compromiso de separar el poder político del poder económico, como si fueran separados. Este es y será un plan nacional apegado a nuestros intereses y necesidades, no a las del mercado o a las de los otros países. Pero ¿quién ha hecho un plan nacional apegado a otros países? En fin, Olga Sánchez Cordero, acuérdate, por favor, no tengas amnesia. El gobierno de Campeche negocia con la Comisión Federal de Electricidad para también ellos buscar reducir el costo del servicio de la energía eléctrica. Si lo recibe Tabasco, dice Campeche, ¿y yo por qué no? Y Chiapas dice, ¿y yo por qué no? Si yo la genero. Y entonces el propio, todo el sureste mexicano se está levantando para decir, yo también quiero de lo mismo. Por lo pronto Campeche dice, yo quiero pasar de la tarifa 1C a la tarifa 1F, que es la más barata a nivel nacional. También pretende bajar el precio del bombeo del agua para las comunidades rurales, que finalmente ha sido un subsidio para el campesino mexicano. En la presentación del quiénes quieren los precios, la Profeco pidió a los gaseros que hincan más el diente, ser solidarios. ¿Un gasero solidario con el consumidor? What are we talking about, Willis? Como ustedes ven, en comparación con las gasolineras, las gaseras sí tienen un margen de maniobra muy amplio, hincan más el diente y ojalá sean más solidarios de aquí en adelante con todos los que somos sus consumidores. Sí, no, eso seguro, pero no, olvídate de cosas. Los conductores y repartidores de comida que trabajen a partir de plataformas digitales van a pagar de 4 al 8% de IVA y del 3 al 9% de impuestos sobre la renta. Pero no iba a haber más impuestos, ¿eh? Qué bueno que ya no los va a haber, porque finalmente esto lo va a pagar el consumidor final. El pago de impuestos se realizará mediante una retención por parte de las plataformas digitales, según explica Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, y Margarita Ríos Fajard, la jefa del SAT.
Las plataformas participantes son Uber, Cabify, Bolt, Beat, Corner Shop, Rappi, Sin Delantal y Uber Eats, así de entrada. Y entonces yo me pregunto, Mr. President, pues no que no iba a haber impuestos nuevos y que no quién sabe qué todo. No se supone que estamos en términos competitivos, no se supone que la comida, ya de suyo, la comida paga sus propios impuestos. Ahora le estás metiendo un impuesto más a este tipo de servicios que son, pues fundamentalmente para los jóvenes, que ellos son los que más piden este tipo de recursos. Y además que ha sido una salida para gente que no encuentra trabajo. Es hoy muy común que encuentres que un amigo, un conocido, lleva mucho tiempo sin buscar trabajo, pues le entro a esto. Buscando trabajo. Buscando trabajo, agarro mi vehículo, mi motocicleta y empiezo a trabajar. Ahora, le pone el impuesto, que es de 4 al 8%, pero deja a los ambulantes. A los ambulantes eso sí no los toques, eso sí son un grosor de la sociedad, eso no los toques porque son votos. Y vámonos contra Uber, que debería también entrar en impuestos, ¿no? Pues todo es una zona, pero ¿por qué unos sí? Pero es que eso es eso que ya surten. Hazte cuenta, Uber Eats llega y compra un X cosa de un restaurante. Ya tiene ahí el impuesto. Pues ahí se paga un impuesto. ¿De qué estamos hablando? No, les van a cobrar IVA y ISR. Impuesto sobre la renta. Total, mira, pues después de todo, lo importante es cumplir. Es cumplir. Y el presidente no está cumpliendo con lo que está prometiendo. Dijo, no más impuestos, y ahí los tiene. El peso mexicano cerró con una ganancia de 9 centavos. El tipo de cambio quedó en 19 pesos con 6 centavos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con una ganancia de 0.17%. El índice de precios y cotizaciones ubicado en 43.519 enteros. Una jornada negativa para Wall Street. Para Nasdaq, que también se fue para abajo 1.46%, Standard & Poor's se fue para abajo 0.67%, y el Dow Jones también perdió 0.33%. El petróleo, el West Texas Intermediate avanza 34 centavos de dólar, cotizó en $63.10 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte ganó 24 centavos de dólar, se vendió en 71.97, y la mezcla mexicana de petróleo CD 27 centavos de dólar para ofertarse en $64.30 el barril de 159 litros. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, titular de la CONAGUA, informó que los próximos días el gobierno federal, los gobernadores y los sectores productivos van a firmar un acuerdo nacional por la concordia para el crecimiento económico, abatir la pobreza, dar paz al país y erradicar la corrupción. Emiliano Salinas Ocelli, se la ha guardado ya varios años, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue identificado como presunto cómplice de Keith Raniere. ¿Quién es él? Bueno, a él se le sigue un juicio en una corte de Brooklyn, en Nueva York, por tráfico sexual, lavado de dinero, otros hechos ilícitos que se le atribuyen como líder de la organización NXIVM, que se presentaba como una alternativa de superación personal. Moira Kim Penza, fiscal que tiene a su cargo el caso, implicó a Salinas Ocelli en la creación de diversas cuentas de correo electrónico que en su momento se utilizaron para intimidar y desacreditar a los detractores de la organización, que le digo se llama o se denomina NXIVM, que tenía filiales en diferentes países, incluido México. Por el momento no hay cargos en contra de Emiliano Salinas Ocelli en los Estados Unidos, pero ya empieza a apuntar para allá. Esta organización, Pedro, que se presentaba como una compañía de marketing y de mejora de imagen de la gente que la contrataba, pues terminó siendo una empresa de esclavitud sexual, y ya bien identificada, en la cual Emiliano Salinas pues ya lleva varios años siendo investigado por este asunto, ¿no? Sí. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se trató como de esconder, diciendo, no, él no tiene nada que ver, pero ahora se revive, sobre todo porque se encontraron correos electrónicos de Emiliano Salinas hacia este dirigente ya detenido, en los cuales se hablaba en torno a las actividades de esclavitud sexual que provocaba esta empresa en los Estados Unidos. Está fuerte la investigación,
y vienen también para el organizador mundial de esta organización, vienen ya cargos de carácter penal. La Auditoría Superior de la Federación busca que 2 subalternos de Rosario Robles, cuando ella dirigía la Secretaría de Desarrollo Social, regresen más de 400 millones de pesos por presuntos desvíos de recursos en el 2014. Yo no sé por qué le dan tantas vueltas a este asunto. O sea, están agarrando chivitos expiatorios. La auditoría cita a declarar el 12 de junio a Gustavo Rodríguez González. ¿Quién era él? Era el director general de comunicación social de la Sedesol, un cuate que viene de haber sido reporterito, después lo hicieron director de comunicación de la Sedesol, y pues es claramente un chivo expiatorio al que se le atribuye un daño por 335 millones de pesos al erario. Le han de haber dado 10,000 pesos para que pusiera su firma, y los otros 334,990,000 pesos seguramente se los quedó otro es Amado Treviño Torres, es hijo de uno de los priistas de comunicación social más, o sea, Amado Treviño, papá, era como el ícono de los directores de comunicación social, bueno, en tiempos del PRI intransigente, ¿no? El señor Sobres le decían. Mr. Sobres. Mr. Sobres. Sí. Recuerdo una vez que él era el jefe de comunicación social de Óscar Espinosa Villarreal, cuando yo me mandaba... Entre otros, ¿no? Después fue de la CEP, bueno, de muchos más. Entonces me llama... estando yo cubriendo, me habías mandado a cubrir la regencia en ese entonces, después de darle todas las malas, inquirir a Óscar Espinosa todas las malas decisiones que tomaba en esta ciudad, me cita Amado Treviño en su oficina a las 8 de la noche, ¿no? Pues ahí voy, dije, pues a lo mejor quiere alguna información, y me recibe en su oficina, bueno, una oficina grandotota en el edificio del gobierno de la Ciudad de México. Entro y hasta animales disecados tenía por todos lados. Y entonces llego a su escritorio, él obviamente siempre pues muy dueño de la situación, y me dice, oye, ¿por qué le pegas al rey? No, me pone 2 notas, en ese entonces estábamos en televisión, me pone 2 notas de que habíamos hecho y habíamos pasado contigo, me dice, ¿por qué le pegas al jefe? Y yo, pues no, ¿cuál? Si le estoy transmitiendo a mi jefe mi nota. No, digo al jefe, a Espinosa Villarreal. Pues no le pego, simplemente son sus malas decisiones. Bueno, mira, pues mira, el jefe tiene algo guardado para ti. Y yo, pues ¿qué será, información o qué? No, algo guardado que te va a ayudar para ti, tu familia y tu futuro. Le dije, no, sabes que yo no acepto ese tipo de cosas. Entonces me dice, pues entonces te puedo dar y te puedo proponer para algún contrato en la ciudad. Me dice, por ejemplo, la pinta de postes de luz. Le digo, no, hombre, ¿cuándo voy a acabar? Imagínate cuándo voy a estar pintando. En ese momento dijo, este chavo no sabe absolutamente nada, que se vaya. Pero ese era el grado de actitudes que se llevaba entonces con Óscar Espinosa Villarreal, que a la postre, ¿por qué lo meten al tambo Óscar Espinosa Villarreal? Por gastos no comprobados en comunicación. Pues sí. Ahí, por eso se fue hasta Nicaragua. Ese cuate del que está hablando Beto es papá de este que están acusando, que es Amado Treviño Torres, que fue director de vinculación y concertación social, y le están a él acusando de una afectación patrimonial por 68 millones de pesos. Y aquí parecía que están respaldando y cuidando a una persona que es fundamental para esta investigación. Se llama Emilio Cebadúa, que fue oficial mayor con Rosario Robles como en la Secretaría de Desarrollo Social y posteriormente en la Secretaría, Sedatu, de Desarrollo Urbano. Él estuvo en el INE, ¿no? Él estuvo en el INE, fue consejero electoral, fue secretario de gobierno también en el gobierno de Chiapas con Pablo Salazar Mendiguchía, y desde entonces gente de Rosario Robles, que en las 2 dependencias estuvo como oficial mayor. En una dependencia, Pedro, quien ordena las compras, quien autoriza los pagos, es el oficial mayor. Bueno. Entonces, Emilio Cebadúa tendría que ser ya investigado y no funcionarios ya. Además, hombre, ¿para qué le hacemos al loco? Todo esto viene a dar a Rosario Robles y Rosario Robles viene a dar a Peña Nieto, hombre. Pues sí. Pues ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde vimos a Rosario Robles hace poco? En una fiestecita ahí en la playa, pues ella está muy tranquila. Y luego en España. Como todo se perdona. Claro, pues total. La Fiscalía General de la República se desistió por ahora de la audiencia en la que iba a imputar a 2 exfuncionarios de la Sedatu
por delitos relacionados con un presunto desvío de más de 186 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica de Chiapas. 2 meses después de ser extraditado de España, Juan Manuel El Mono Muñoz se convirtió en el informante del gobierno de los Estados Unidos. El Mono, dueño de gasolineras en Coahuila, vinculado al narcotráfico y al huachicol, y con redes políticas, es una pieza clave para que fiscales de los Estados Unidos vayan por objetivos mexicanos, según publica el diario The San Antonio Express News. Destaca que el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, es, claro, por cierto, uno de los objetivos principales. 2 personas más fueron detenidas por el secuestro y asesinato del ganadero Humberto Adame Castillo, hermano de Marco Adame, ex gobernador de Morelos y actual vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, según informa la Fiscalía General del Estado. Con esto van ya 5 personas las detenidas de una presunta banda de lo que pues acaba siendo una banda más de secuestradores en el estado de Morelos. Hacemos un corte. Regresamos aquí con más noticias. Estamos en Central FM Equilibrio. Este esfuerzo informativo binacional México-Estados Unidos.